Bueno, vamos a continuar la clase de neurosis. Habíamos planteado ese origen que plantea Freud de la inermidad y cómo, por esta condición, el auxilio del otro establecía como un paso desde el absoluto azar y la no inscripción de un orden a la inscripción, pero una inscripción a partir del deseo del otro. Y este deseo del otro ubica un lugar que por la castración siempre es un lugar maldecido, ¿no? Nunca estamos bien dicho como falo si se inscribe la castración. Bueno, y ahí veíamos todo el tema del sacrificio. Pero vamos a volver un poco más atrás para ubicar un poco otros efectos de esto, que son fundamentales para Freud porque ahí sobre eso monta toda su idea de transferencia como resorte fundamental de su técnica. ¿Qué es la idea de creencia? ¿No? Esa idea de creencia que nos hace existir, porque creemos que el otro nos da un sentido, que hay un sentido en el lenguaje y ese lenguaje viene del otro, plantea una posición de creyente del sujeto. ¿Sí? Si todo sujeto es creyente, en tanto está inscrito en la castración, ¿habría alguna salida fuera de esa creencia? Porque decíamos que Freud ubica que la neurosis también es una neurosis de destino, que sería el destino es aquel que cree que tiene un destino asignado. A ver, lo que vemos fundamentalmente en las neurosis es que esta posición de creencia en que el otro va a tener una respuesta para su pregunta, vamos a decir, neurótica, su pregunta por su deseo, tarde o temprano fracasa. Y como decía Lacan, eso no anda. Y esa neurosis de creencia, para decirlo de alguna manera, sobre el cual Lacan ubica que la primera posición del analista debería ser la de un sujeto supuesto al saber, es decir, alguien que podría para ese paciente tener una respuesta posible de esa castración que arrastra de sí mismo y del otro, que no tiene respuesta para su deseo, pero la espera del analista. Y vamos a ver que en ese punto Freud ubica que es la misma posición que tenía el médico clásicamente, o el cura, ¿no? Hoy lo ubicaríamos también que todo el discurso psicológico reconoce esa posición de que alguien tiene el saber y de ese lugar opera. ¿Sí? Es más, ubicaría yo más ajustadamente que no es una posición de sujeto supuesto al saber, sino es un sujeto supuesto a creer. ¿No? Esta hipótesis la planteo fundamentalmente por cómo se va construyendo la clínica hoy. Y digamos decir, los pacientes que vienen hoy demandan creer en algo. ¿No? Obviamente que ese creer supone un saber del que le hace creer algo, pero muchas veces ya no le importa si es verdad o no. ¿No? El saber importa si es verdad o no, sino acá le importa creer en algo, que hay una respuesta, ¿no? Por eso digo esto porque hay mucho discurso social, médicos, vamos a decir, religioso, neurociencia, que va generando como modas donde la gente cree que en eso va a encontrar una respuesta, ¿no? Y cuando la respuesta fracasa aparece otra forma en que creer, ¿no? Es como un circuito de creencia. A ver. Primero, ¿habría un lugar fuera de la creencia? No. Estar en el lenguaje es creer que hay un sentido en el lenguaje, un sentido último. Por eso Lacan dice, el inconsciente es lo que antiguamente eran los dioses. Es decir, el inconsciente funciona como una demanda de creencia, una demanda de sentido para una significación que siempre se escapa, que es la significación sexual y mortal. ¿Sí? Que somos para el sexo y para la muerte. Toda creencia clásica o toda religión tiene que dar una respuesta sobre eso. Por eso dice Lacan, el inconsciente funciona como antiguamente funcionaba el discurso religioso. ¿Cuál es la diferencia que supondría el psicoanálisis ahí? Porque ven ustedes que ahí Freud se apoya sobre esa creencia para ubicar la herramienta de la transferencia, ¿no? Si él
toma esa demanda del paciente para ubicarla como una palanca fundamental de la acción o de la intervención del psicoanalista. El tema es la posición ética, es decir, la creencia que todos tenemos de que hay un sentido no debe tomarse literalmente como un designio. ¿Sí? Designio es la aceptación de una voluntad. ¿Sí? Fíjense que la creencia y toda creencia está hecha de un relato significante. Y si está hecho de un relato significante, puede ser interpretada de distinta manera. Pero generalmente la posición neurótica, y de esto da testimonio su malestar o su tribulación, cree que ahí, en esos signos que encuentras en sus síntomas, hay un designio, vamos a decir, de un destino que no puede interpretar de otra manera. Podemos decir que la maldición es una interpretación, siguiendo un poco lo que plantea Kohler, pero no es más que eso, una interpretación de cómo se construyó la fantasía respecto de ese origen en el otro. Vamos a decir, la ubicación del analista es tomar esa creencia para operar, como llamaría Lacan, la docta ignorancia. ¿Sí? No para dar respuesta de esa demanda de creencia con un saber propio del analista o de la ciencia que representa, o de la, vamos a decir, o el saber filosófico religioso que representa, sino tomar esa demanda para operar en la forma de construcción de la pregunta del paciente. ¿Sí? ¿Cómo se construye esa maldición? ¿No? ¿Qué historia hay detrás de la construcción de esa demanda de saber? Es decir, la interpretación, como ya hemos trabajado, apunta a disolver el sentido, no a intentar cambiarlo con otro sentido que se superponga con ese sentido, vamos a decir, de la neurosis del destino, que trae fatalidad. Es decir, como se plantea y trabajamos otra vez con respecto al texto de Zizek, es decir, que hay una mala construcción, una mala interpretación de el origen del sujeto en el otro, y habría que actuar otra respuesta mucho más correcta, ¿no? Esta cuestión de una reconstrucción actuada de la escena fantasiada, ¿no? Constelar sería ahora en algunas técnicas. Es decir, Freud apuntaba a hacerse investir por estas representaciones para cuestionar todo el sentido, ¿sí? Ubicar que esas fantasías hechas en un relato podrían tener otra interpretación. Por eso Freud tomaba mucho de las frases que le devolvían los pacientes, como, por ejemplo, él dice, y aparecen varios textos, esto no lo había pensado así, esto no lo había visto de otra manera, esto no lo había experimentado como usted me lo dice. ¿Sí? Freud constantemente ubica que la efectividad de la interpretación es cuando el paciente se encuentra con otro posible sentido de eso que dice. A ver, lo que plantearía Freud en algún punto sería como cierto ateísmo de la castración. La castración nos da la posibilidad de creer de otra manera, ¿no? De como decir, una postura. La castración nos habilita a ser ateos, ¿no? No habría un ateo como existencia, porque alguien tiene que creer en algo, pero la posibilidad de cuestionar el relato o interpretarlo de otra manera. A ver, en ese sentido ubicaría que la castración es la posibilidad de reconocer una historia y cómo me construí en esa historia, cómo construí mi demanda, cómo construí mi creencia antes que esperar la respuesta del otro. Es decir, y que esa construcción tiene que ver con mi encuentro con el otro y con los otros actualmente. No tiene nada que ver con una autorreferencia, una autorrealización, ¿sí? Y acá hay algo fundamental.
porque siempre se ubica esta cosa de autorreferencia, ¿no? De la idea de individuo. Y en este punto, el psicoanálisis tiene una postura totalmente distinta a la idea de la comprensión que hablábamos, en el sentido que ubica la heteronimia del sentido, a contrario de la autorreferencia. Cuando yo leía esto, me pareció muy interesante. Estaba leyendo un libro que se llama Inventar lo Real, de Claude Raban, y él plantea cómo la autorreferencia, creer que hay un designio en mi vida, y ubicaba él esta continuidad entre cómo funciona en los sujetos, funciona también en la cultura. Él da el ejemplo de que la autorreferencia, cómo ubicó que Hernán Cortés en la conquista de México y prácticamente el Imperio Azteca, eran 300 personas, es decir, Hernán Cortés y 300 infantes de la corona española, y derrocó a un imperio que tenía 7 millones de guerreros. Fíjense lo que dice él. Nada más pasmoso, para tomar como ejemplo de la autorreferencia, el modo en que el imperio azteca se hundió literalmente y se disolvió a sí mismo con la llegada de Hernán Cortés. No a causa de la relación de fuerzas, sino por el poder destructivo del presagio, para decirlo de otra manera, del signo como tal. El retorno de los dioses perdidos, anunciados desde tiempos inmemoriales, se hacía signo al arribar los conquistadores españoles, y el imperio se inclinó ante este signo de autorreferencia. Es decir, se autodestruyó literalmente ante la aparición de lo que tenía que ver con un significante último. Es decir, vemos aquí que la autorreferencia mata. A ver, la lengua carece de causa, dice Lacan. La lengua no tiene un sentido último. Por eso existe la noción de sujeto de él. La noción de sujeto es eso que está siempre entre un significante y otro, porque la lengua no puede cerrarse sobre sí misma. Vamos a decir, las huellas significantes de un acto subjetivo no están destinadas a un descifrado sagrado, sino que el sostén de un nuevo sentido hace que el fondo de todo objeto que se realiza por medio del significante, pero no puede ser nombrado totalmente por él, genera una marca del deseo, que es, vamos a decir, alguna representación de la castración de aquel otro. Y esto es la clínica psicoanalítica. Si es posible una marca del deseo del sujeto, su firma, es sobre un tiempo de soportar una ilegalidad, vamos a decir, un sinsentido de toda esa significación que lo construyó.